El martes, antes de terminar el programa, le comentábamos de la boda de César Yáñez y Dulce Silva. Y como usted seguro recuerda, Yáñez ha sido vocero de López Obrador hace muchos años y ahora se desempeñará como coordinador general de política y administración en la presidencia de la República. Pues bien, por si la boda no hubiera causado suficiente revuelo y suficiente escándalo, pues ahora la revista Hola, en su más reciente edición de este mes de octubre, la pone pues no solo en la portada, sino que presenta muchísimas fotografías exclusivas de este enlace en sus páginas interiores. Para hablar de este tema, me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Claudio López Guerra, él es profesor del CIDE y, bueno, toda una autoridad para hablar de temas de ética política. Claudio, ¿cómo estás? Muy buenas noches, qué gusto tenerte aquí. Gracias, María, es un gusto estar en tu programa y felicidades. Gracias. Claudio, a ver, de arranque, uno de los ejes de la campaña de López Obrador, y creo que una de sus ofertas más atractivas, era esta austeridad en el gobierno, ¿no? La austeridad republicana. Por un lado, porque creo que aquí hay que hablar de dos pistas. Él en su vida privada siempre se preció, porque así lo decía, de vivir en esta austeridad, no austeridad, en esta justa medianía, ¿no? En la medianía juarista. Entonces, y eso creo que lo vimos en el caso específico de López Obrador, por ejemplo, en la jefatura de gobierno. Gobernó de una manera con austeridad y en su vida privada se conducía de manera congruente. ¿Puede López Obrador, debe y puede exigir lo mismo de sus colaboradores? Creo que lo que deberíamos preguntar es hasta qué punto están obligados esos colaboradores, como líderes, como partícipes de este proceso y de este movimiento, en términos de estas cuestiones. Este es un tema añejo en la izquierda. El fenómeno en Francia, por ejemplo, se le conoce como el problema o el fenómeno de la izquierda caviar, o en Inglaterra el socialismo de champán, en donde la pregunta es hasta qué punto un líder de izquierda puede llevar una vida de lujos y de privilegios. Entonces, ese es realmente el asunto. ¿Hasta qué punto alguien como Yáñez estaría obligado? Y no hay una solución. Bueno, yo creo que hay distintos puntos de vista, pero sí podemos progresar hacia una respuesta, ¿no? Los defensores, bueno, desde ciertos sectores del López Obradorismo salieron a decir, a ver, la austeridad republicana bien entendida significa simplemente eliminar las prebendas y los privilegios asociados a los cargos públicos, pero lo que hagas tú en tu vida privada es tu problema. Yo no comparto del todo esa perspectiva. Me parece que eso no atiende realmente el reclamo que surgió en la opinión pública a raíz del escándalo de la boda y hoy de la revista, ¿no? Y lo que quisiera hacer es justamente tratar de aclarar, de presentar dos visiones distintas sobre por qué está mal o cuál puede ser el problema con un comportamiento de ese tipo. Entonces, la primera perspectiva sería una cosa así. No es realmente un problema que se hayan gastado una millonada en la boda o en cualquier otra cosa similar, sino que el problema es cómo lo hicieron. La ostentación, la exhibición, la presunción. Y aquí el problema específico no es uno de frivolidad o incluso de mal gusto, si quieres. Es un problema más profundo, en mi opinión. Y concretamente me refiero a un problema de credibilidad y confianza. Porque por una parte tú te presentas como alguien que se identifica con mi sufrimiento como desposeído, ¿no? O sea, estamos hablando de un líder de izquierda, alguien que no solamente pretende tener empatía con quienes padecen la marginación y la pobreza, sino que además se presenta como un líder, como alguien que los representa, que busca cambiar la situación para tener una sociedad más justa. Y si en ese contexto tú no tienes el más mínimo reparo para exhibirme, para mostrarme, para enseñarme lo bien que estás tú, los lujos que tienes y tus privilegios, eso me hace a mí dudar genuinamente sobre la sinceridad de tus pretensiones. Sí, creo que una de las palabras clave, Claudio, es solidaridad. Y creo que tú y yo lo hemos hablado en otros contextos. Por ejemplo, quienes optan por la opción preferencial por los pobres, ¿no? Y esta discusión es, uno tiene que vivir como pobre para cambiar el Estado y para cambiar las cosas a favor de los pobres, o hasta qué punto vives como pobre, o de qué manera tienes que vivir para que haya generación de confianza. Bueno, justamente esto que mencionas es exactamente esta otra versión
del reclamo, de la queja, que es ligeramente distinta. O sea, están relacionadas, indudablemente, y la confianza es un problema que las vincula, pero la segunda versión del reclamo tendría la siguiente forma, más o menos. Sí habría un problema, no es solamente un problema cómo se lo gastaron y la exhibición, etcétera, sino hay un problema en la posesión de una fortuna de esas dimensiones. La opulencia en sí misma, en manos de un líder de izquierda, es problemática. ¿Por qué desde esta perspectiva? Bueno, la razón sería la siguiente. Por un lado, haces un diagnóstico correcto, a mi juicio, que comparto plenamente, de que vivimos en una sociedad profundamente injusta, en donde nadie genuinamente puede decir que posee lo que posee por méritos propios, sino que los ricos nacen en una condición de privilegio y ahí se quedan por las instituciones sociales y económicas que tenemos, mientras que los pobres, por más que se esfuercen, se quedan en esa misma posición. No hay movilidad social. Entonces aquí el problema es que si tú de entrada consideras que vivimos en una sociedad profundamente injusta en ese sentido, pues cualquier fortuna, cualquier acumulación aberrante de riqueza está viciada de origen desde esa perspectiva. Y agrede. Y agrede. Entonces, ahí el problema es distinto, un problema de contradicción, porque tú estás siendo beneficiario y partícipe de un sistema injusto, que tú estás diciendo que es injusto, pero al mismo tiempo pues no tienes ningún problema con tener esto, ¿no? Y bueno, sin duda es un problema complejo de resolver, porque bueno, obviamente los extremos son problemáticos. O sea, es un problema tener una fortuna desde esta perspectiva que acabo de articular, pero también la conclusión no es necesariamente, como algunos han tratado de decir en tono burlón, bueno, entonces que solo haya frijoles y tortillas en la boda y que no tengas nada y que abandones todo. Bueno, entre esos dos extremos el espacio es muy amplio y bueno, tampoco es que haya una solución obvia en ese sentido, pero... Este izquierdismo caviar que tú tropicalizaste como progresismo, progresismo. Progresismo, exactamente. Bueno, sería la versión mexicana del fenómeno. Claudio, un placer tenerte por aquí de veras. Muchísimas gracias. El placer es mío y gracias.